Miércoles de 21 a 22 horas. En Casa Hablamos. Proyecto nacional y popular. Soberanía. Capitalismo en serio. Si todavía no la tenés clara. En Casa Hablamos. En Casa Hablamos. Por favor, los de la corneta, que dejen hablar. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nuevo bloque en Casa Hablamos. Como todos los miércoles tenemos columnistas especializados en diversas temáticas. En este caso estamos en comunicación telefónica con Mercedes Di Virgilio, doctora en Ciencias Sociales. Ella es investigadora del Instituto Gino Germani y del CONICET. Y se dedica específicamente, o en este caso nos va a hablar, de conflictos urbanos en proceso de regularización en villas y asentamientos en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Mercedes? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, lo primero que queríamos preguntarte, como para ir avanzando en el tema, es ¿qué rol cumple la obra pública en los procesos de regularización de villas y asentamientos? Mira, la obra pública es muy importante porque en general los procesos de regularización, en particular los procesos de regularización urbanísticos, están acompañados de obras de mejoramiento de barrios, ¿sí? Bien. Entonces, ahí el Estado, en los distintos niveles, en particular los gobiernos locales y también el gobierno nacional, a través de algunas iniciativas que involucran a los gobiernos locales, como es el programa de mejoramiento de barrios, el PROMEVA, bueno, tienen mucha injerencia, ¿no? Claro. ¿Hay alguna... ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo te va? Te saludas, Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. ¿Hay alguna posibilidad de que estos procesos se den sin la participación del Estado? Mira, en general estos procesos empiezan por iniciativa de los propios pobladores, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en los casos que nosotros analizamos en el área metropolitana de Buenos Aires, trabajamos con 4 casos, 2 villas y 2 asentamientos, uno en el municipio de Avellaneda y otro en el municipio de Almirante Brown. En el caso del municipio de Avellaneda se trata de un barrio que se llama San Jorge. Por ejemplo, en ese caso los vecinos tuvieron un papel protagónico en todo lo que fue el proceso de nivelación de las tierras. Eran tierras bajas, inundables. Entonces, el relleno de las tierras corrió por cuenta de los vecinos, ¿sí? En algunos casos, el Estado o el gobierno local contribuyó, no sé, con escombros, pero la tarea estuvo a cargo de los vecinos. En general, el Estado se involucra más en lo que tiene que ver con el tendido de redes, ¿sí? Porque esas son cuestiones que los vecinos no pueden resolver por sí solos, salvo que hagan un acuerdo con las empresas prestadoras de servicios, pero obviamente para las empresas prestadoras de servicios estos sectores sociales no son sectores solventes, entre comillas, entonces negociar con ellos no les interesa, siempre tiene que mediar el Estado, ¿no? Sí. Entonces sí, estos procesos se pueden iniciar y en general eso ocurre, se inician por la acción de los propios vecinos y son ellos los que se encargan de muchas veces de abrir las calles, por supuesto de marcar los lotes, de rellenarlos y demás, pero una vez que el proceso se desencadena, podríamos decir, una vez que el proceso avanza, en general las mejoras se completan con la intervención del Estado. Con Mercedes Di Virgilio, con quien estamos hablando, ella es parte del Instituto Gino Germani. Quería preguntarte, en el caso de las organizaciones vecinales que llevan adelante este tipo de emprendimientos en sus lugares en donde viven, ¿están bajo alguna organización política, en torno a algún partido, alguna unidad básica, o son más bien organizaciones propias del barrio? Mira, en
En general son más bien colectivos autogestionados que se organizan en relación a la toma o bueno, a las mejoras, al acceso a los servicios, al reclamo por el agua, al reclamo por la luz. En algunos casos pueden tener vinculaciones políticas o partidarias, pero no necesariamente. Quizás lo más interesante es que los colectivos que uno puede identificar en estos barrios son muy heterogéneos. Hay del todo tipo y color, ¿no? Entonces hay colectivos que son que surgen absolutamente de manera autogestiva, hay colectivos que aparecen o que se constituyen en relación a programas sociales o programas públicos, hay colectivos que bueno, que tienen una trayectoria de lucha y están más vinculados a reivindicaciones políticas o partidarias, pero en estos territorios conviven una multiplicidad de colectivos, no hay un único patrón, ¿no? En general, en los casos que nosotros en el instituto indagamos, aparecen distintas situaciones, ¿no? Porque algunos son barrios muy viejos, por ejemplo el barrio INTA es una villa ubicada en el sur oeste de la ciudad de Buenos Aires, que es de mediados del siglo XX, o sea, del año 1948, 1950. Entonces, en sus orígenes, por ejemplo, el proceso de urbanización del barrio empezó a través de familias que empezaron a tomar esos terrenos. Después existieron momentos donde la organización política estuvo muy presente en el barrio, en particular previo a los años de la dictadura militar, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, y a posteriori eso se diluyó en términos de sus vinculaciones con los partidos políticos o de reivindicaciones eminentemente políticas, y aparecieron otro tipo de representaciones más territoriales, más vinculadas a lo que podemos conocer como punteros. Pero, digamos, en los distintos momentos, o en los distintos contextos históricos, los colectivos que se fueron constituyendo y los colectivos que intervinieron en los procesos de mejoramiento de los barrios son muy heterogéneos. Quería preguntarte, Mercedes, en este sentido, el derecho al uso, digamos, de la tierra, de la propiedad, y quiénes son los dueños en general de esas tierras, tiende a ser una situación conflictiva. Entiendo que es muy diferente y hay una diversidad de casos en las que ustedes analizan, pero ¿cómo se da ese proceso? Bueno, en general se trata de tierras públicas. Por ejemplo, en el caso del barrio INTA, los terrenos eran de la Comisión de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente el Instituto de Vivienda, y ha habido un proceso muy largo de transferencia de dominio a sus pobladores, que todavía al día de hoy no se completó, aunque bueno, en los últimos meses salieron anuncios en los noticiarios donde Macri entregaba, bueno, papeles, escrituras o bueno, boletos a sus habitantes. Cuando la tierra es pública es más sencillo el proceso de transferencia del dominio. Cuando la tierra es privada, por ejemplo en el caso de San Jorge, la tierra, el proceso de transferencia fue más complicado porque era una fracción de tierra rural, ¿sí?, no urbana, entonces hubo que en principio cambiar la clasificación o la calificación de esos terrenos. Después esos terrenos eran de propiedad privada, bueno, hubo un proceso de transferencia de dominio al municipio y recién desde ahí hubo un proceso de transferencia desde el municipio hacia los vecinos. Mercedes, en este sentido, justo que mencionas municipios, ¿no?
¿Cuál es el impacto que tiene la política local, municipal, provincial o en este caso de la Ciudad de Buenos Aires en la posibilidad, ¿no?, de generar regularización en villas y asentamientos? Y es absoluta, porque la transferencia de dominio solo se puede dar a partir de las iniciativas del gobierno local. Es el gobierno local el que tiene autoridad, digamos, sobre la propiedad de la tierra. Por lo tanto, dependen de la decisión de los gobiernos locales para poder... Totalmente. Digamos, los gobiernos provinciales pueden generar herramientas que faciliten el desarrollo del proceso y el completamiento de ese proceso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, con todo lo que tiene que ver con los trámites ante la escribanía de la provincia de Buenos Aires, porque el dominio de los terrenos tiene que inscribirse y para eso interviene la escribanía provincial, pero la iniciativa y gran parte de la gestión se la lleva el gobierno local. Mercedes, la última pregunta que tengo para hacerte tiene que ver con, en general hay una idea de cómo ha sido o cómo es que se ha deteriorado la situación de los asentamientos y de las villas en los años 90. En relación a su análisis de campo, en estos últimos años, ¿podemos hablar de una mejoría de esas condiciones de vivienda de la gente más precaria o de que se ha empeorado la situación? Entiendo que la pregunta es media de binomio y quizás la respuesta es más compleja, pero para pensar si estamos mejor o peor en estos términos. Mira, yo te diría que en algunos casos se advierten mejoras, por ejemplo en el caso del barrio INTA, pero que es un caso muy particular, porque es un barrio muy pequeño, que tiene muy pocas posibilidades de extenderse, ¿sí? Tiene barreras urbanísticas que limitan fuertemente su crecimiento y el crecimiento que se ha dado por un proceso de verticalización, ¿sí? De densificación. Ahora bien, si vos caminas por el barrio INTA, posiblemente veas que las calles están mejor, algunas casas también mejoraron mucho, por ejemplo las calles tienen nombre, tienen número, pero ¿qué pasa? Con la densificación, las condiciones de vida de la población muchas veces se ven seriamente afectadas y se ven degradadas, ¿sí? Porque claro, los procesos de densificación muchas veces también vienen acompañados, por ejemplo, de el desarrollo de formas de alquiler en los barrios, de alquiler informal, y en general las viviendas o los cuartos que se alquilan en las villas de la ciudad son cuartos que tienen escasísima ventilación. Muchas veces estos cuartos no tienen baño, sino que se trata de un baño compartido para muchos cuartos. En esos cuartos viven más de una persona o más de dos personas, viven familias enteras. Entonces las condiciones de vida se ven fuertemente deterioradas. Yo te diría que que en un contexto donde las villas han sufrido un proceso de verticalización y de densificación muy grande, como ese que ocurrió en esta última década, es muy difícil que las condiciones de vida de la población mejoren. Más bien es pensable que las condiciones de vida de la población empeoren, ¿no? Claro. Porque hay situaciones habitacionales o contextos habitacionales realmente muy desfavorables. Está claro. Virginia... No, Mercedes. Mercedes, discúlpame. Mercedes Di Virgilio es con quien hemos estado hablando. Te damos las gracias. Lamentamos que no te hayas podido acercar al aire. Siempre las charlas en el piso son más fluidas que por teléfono, pero ha quedado muy clara la información y estamos de a poco aprendiendo cada vez más sobre la situación urbana de la región. Muchísimas gracias por llamarme y, bueno, a su disposición estoy. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Vamos con la tanda de la radio y seguimos en casa Hablamos.